Central del Tiempo de Canal 26. Bueno, ingresamos a la cocina, Claudio, vamos. Qué lindo, me encanta. Tenemos todo preparado ya, ¿eh? Sí. Dale, a ver. ¿Está todo listo? Sí. Poner fueguito, el choricito, tenemos todo acá ya, mirá. Tres recomendaciones Sí. importantes para la cocina. La primera cosa es, antes de hacer cualquier trabajo de la cocina, uno debe lavarse las manos. Ajá. Recordemos, durante 20 segundos con jabón, debo lavarme muy bien las manos, debo lavar el pliegue entre los dedos, debajo de las uñas y hasta las muñecas. Me enjuago con abundante agua siempre antes de cocinar, después de ir al baño, después de cambiar los pañales, de tocar plata o de sacar la basura o cualquier elemento contaminante, debo lavarme las manos para poder ir a cocinar. ¿Qué hacemos con el reloj pulsera? Bueno, si Porque molesta, ahí tengo entendido que acumulamos bacterias. para cocinar conviene sacarlo, Sí, Eduardo. pero Igual en el lavado, digo. lo sacamos. Ah, perfecto. Lo sacamos. Muy bien. Para cocinar. Ahora sí. Es muy importante, si estoy muy sucio, uso un cepillo para las uñas. Esto es muy importante. El otro problema, el segundo problema de contaminación en la cocina es mezclar elementos crudos con elementos cocinados. Y habitualmente en todas las casas usamos una sola tabla de picar. Deberíamos tener dos o usar algún elemento que ahora vamos a decir para poder desinfectarla. Las carnes crudas están contaminadas, hay bacterias que viven en la materia fecal de los animales y cuando se procesan, procesan a la vaca, a un pollo o a cualquier animal que uno fuera a hacer a la parrilla o a cocinar, se puede contaminar. Entonces es muy importante que si yo trozo la carne en esta tabla, sobre esta tabla, no vuelva, cuando termino de cocinar el asado, vuelva a trozarlo, porque el fuego, que tiene que ser a 70 grados o más, mata las bacterias. Si la vuelvo a poner en la misma tabla, lo vuelvo a contaminar. Entonces, dos cosas que se pueden hacer: usar, por ejemplo, una tabla cuadrada para elementos crudos y usar una tabla redonda, ya que marcarla de otra manera es complica, para los elementos que están cocinados o las frutas o las verduras. Yo en realidad te digo, asado, tabla, corté, puse sobre la parrilla, mando a lavar esa tabla. Y Bueno, puso la misma. Lo que pasa es que para el lavado, Eduardo, remover, mira, hice una prueba para que se pueda visualizar Sí. en cámara. Traje también una tabla plástica. En apariencia tiene unos cortes nada más, no sé si le podemos hacer después un buen plano. Ahí está, ¿sí? ahí está, sí. Pero si yo le pasé una tintura especial para que veas cómo quedan los gérmenes metidos dentro de la tabla. Con la de la madera no lo pude hacer, esto lo teñí a propósito. Entonces, en las grietas que uno hace cuando pica, Sí. ahí se introducen las bacterias. ¿Y no hay forma de limpiar eso? Eso es muy difícil de remover, habría que hacerlo con agua caliente, habría que sumergir la tabla 15 minutos en esta solución de 9 partes de agua y una parte de lavandina. Por eso la gente que prepara carnes o sobre todo pescado que se contamina rápidamente, usan tablas, sí, para picar. Vos viste cuando preparan el sushi, por ejemplo, lo hacen en acero inoxidable. Convendría que la tabla, porque acá no quedarían partículas o grietas para que los gérmenes se pongan. Si no, la verdad que la tabla o tengo dos o uso una de acero inoxidable, puede ser una misma fuente invertida y la puedo usar. Con eso descarto la contaminación que hago con los elementos crudos a los elementos Claudio, cocinados. pero ¿no es difícil limpiar la tabla de madera? La tabla de madera es mucho más difícil porque cuando uno va cortando, la va perforando y ahí las bacterias hacen como una película protectora, por más que vos le pongas detergente primero, la verdad que es un elemento muy contaminante. Por eso conviene usar fuentes de acero inoxidable y no mezclar, o sacarla de la heladera y llevarla a la parrilla Porque además o al mantiene horno. los olores, ¿viste? De lo que picás o lo que cortás y es muy difícil sacarlo. Esto que decís de los olores es muy importante. Yo traje 3 elementos para ver. Uno tiene que ver el aspecto de los alimentos que va a consumir, el olor que tiene, el aspecto. Yo traje acá una pera que ya se nota que se empezó a deteriorar. Y si usamos elementos enlatados, debo ver en las latas la fecha de vencimiento y traje una lata que no se puede usar
porque tiene óxido. ¿Sí? Si una lata, un elemento, tiene óxido, por el reflejo no sé si se llega a ver. Sí. En cualquiera de sus paredes, no importa. Claro, si está abollada o Sí. hinchada, Sí. ¿sí? Esto es muy importante porque a veces usamos elementos que después nos van a traer trastornos digestivos o para la salud. Por eso la observación visual, el olor, el color, el sabor de los alimentos nos advierte sobre su estado. Trajiste acá un chorizo ahí con hielo. Este ¿Por qué? A chorizo ver. estaba frisado. Para sí. cocinar los elementos, la carne, el pollo, tengo que dejarlo descongelar. No puedo sacar la carne y tirarla a la parrilla o ponerla a asar en el horno. Sí. ¿Por qué? La temperatura va a cocinar el exterior y adentro la humedad y el frío va a hacer que las bacterias se reproduzcan, porque la temperatura no va a ser pareja. Siempre que cocino carnes después de congeladas, después de sacarlas del freezer, tengo que dejarlas descongelar, conviene sacarla el día antes y dejarlas en la heladera. Bueno, pero está el y eso microondas, vos de ahí la sacás. o con el microondas, no todo, no Pero todo nunca te en va- la mesada, ¿no es cierto? Siempre en la, descongelar en la heladera. En la heladera. Y si no se puede hacer, Eduardo, los que tienen microondas, con el microondas. Pero digo, esto es muy importante porque es causa de contaminación muy frecuente, porque la temperatura no llega a ser homogénea. Lo mismo que si vos cortás el pollo, una parte de carne, y el jugo sale rojo o bebesca al lado del hueso, hay que volverla a cocinar. Hay una contaminación muy frecuente, que ahora hay una epidemia en Europa, que es la Escherichia coli, que es una bacteria que produce insuficiencia renal y es muy grave y se transmite habitualmente por la carne mal cocida. Y Pero por doctor, ejemplo- eso, perdóname, la carne dice que hay que cocinarla siempre. Ahora, ¿la bacteria está siempre o puede ser que esté? La bacteria vive normalmente en el intestino de los animales. Ajá. O ¿Sí? sea que la siempre bacteria- podemos encontrar alguna bacteria. Depende cómo esté procesado ese elemento, es frecuente que en el transporte, recordemos que la carne llega a las carnicerías en camiones, no viene protegida y en el procesamiento se puede contaminar. Y hay algunas que incluso no pasaron por el SENASA por frigoríficos autorizados. Mira, yo te digo, honestamente, ¿no? Te sientes en el restaurante que quieras, en el hotel que quieras. Yo no creo que trabajen de esta manera. Bueno, debería Meñe, trabajar... no mirá, creo. Debería. Bueno, ya de pero, por sí si vos vas a comer Sí. un bife Sí. o un pesto de carne a un restaurante no es lo mismo que en casa. Ya el gusto, ¿por Bueno, qué? Porque está bien. yo considero que esas parrillas Mm. no se limpian en cada plato que hacen. Entonces van transmitiendo esa No, grasa. la y todo. tabla menos. Yo no creo que la tabla hagan todo este proceso. No es lo mismo. ¿Viste? Y el control bromatológico no existe. No, sí, nosotros vamos. ¿Cuántos lugares vos observás que clausuran? Nosotros acá tenemos noticias todo el tiempo por no control bromatológico. ¿Vos escuchaste alguno? Eso la ¿Vos verdad que- escuchaste alguno? Solo en verano, una cantidad de localcitos porque es verano y qué sé yo. Durante el año nada. ¿Y qué? ¿Porque no transporte. existe esto? No, porque no hay control. Mirá, No hay control. esto depende de la ANMAT y hay el Sí. Instituto Nacional de Alimentos. El Instituto Nacional de Alimentos tiene incluso un manual de procedimientos para las carnicerías. Le pregunté a algunos carniceros amigos y la verdad que ninguno conocía el manual de procedimientos que se puede bajar de internet y el problema es quién lo fiscaliza, ¿no? Claudio, te quiero hacer una pregunta nada más rápidamente. ¿Viste el síndrome urémico hemolítico que tanto se habló y tantos niños lo tuvieron? ¿Eso también es por contaminación cruzada? Y ahí se explicaba siempre, viste, lo de las tablas, la verde, la blanca, para verduras, para carnes. Eso se La carne transmite picada, a través de ¿no? la carne picada por la carne mal cocida. Si la carne está bien cocinada a 70 grados o más, esa bacteria muere y no hay peligro de contaminación. Gracias, Claudio. No, muy buen Muchísimas día. gracias. Claudio Santamaría es nuestro médico de cabecera. Usted lo encuentra aquí, en nuestra pantalla, en nuestro programa, lunes, miércoles y sábado. El sábado no te salvás, ¿eh? Y los sábados, ¿qué va a hacer? Claudio Santamaría. Bueno, en 6 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En minutitos vamos a hablar con un profesional del derecho sobre temas relacionados con el divorcio. Te divorciaste, muy bien, o estás por divorciarte, o estás camino o en el mientras tanto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cuidar? No, pero yo no me casé, en realidad estoy en concubinato, por ejemplo. Bueno, riesgos, años, tiempo. Aquí va a estar un profesional del derecho y nos va a contar todo ese tipo de respuestas en relación a las dudas que vamos teniendo durante el programa. Ahora, Andrea Purita nos cuenta. Bueno, vamos a seguir con las semillas, señora, Bueno. tome nota, porque la verdad que esta clase de semillas la doy hoy y después, bueno, si manda mensajes voy a ver si le puedo contestar, así que tome nota ahora. Las de lino, tanto me preguntan por las semillitas de